¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:07. Está sintonizando el 1040 de AM en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, el día de hoy para hablar acerca de las conductas autodestructivas. Te recuerdo nuestras vías de comunicación: teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. También tenemos un número celular al cual puedes hacernos llegar mensajes vía WhatsApp, es 333 822 3208, y por supuesto el Twitter @Radio Mujer. No te olvides también, ya no está el chat, ahora es el WhatsApp principalmente. Y bueno, entrando a esta cuestión de las conductas autodestructivas, tendríamos que pensar generalmente cuando se habla de esto, digamos, el escenario más que está más en la imaginación de las personas va en función a una persona como claramente, evidentemente autodestructiva, ¿no? Vamos a pensar en una persona que consume drogas, que tiene malos hábitos como tomar y conducir, o simplemente conduce de una forma verdaderamente descuidada y peligrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también podemos encontrar esta autodestructividad en una cierta pasividad ante condiciones que pueden empeorarse, ¿no? Ya sea una enfermedad, ya sea la falta de trabajo, por ejemplo, cualquier cosa que vaya deslindando a la persona sobre la responsabilidad de su propia vida y las necesidades que surgen de esta precisamente. Podríamos pensarlo en esta gama de la autodestructividad, aunque no sea tan evidente como podríamos encontrar en otros casos mucho más folclóricos, ¿no? Puede ser incluso algo entre comillas pasivo, como estas desórdenes alimenticios, ¿no? Ya sea que se cargue hacia la anorexia, hacia la ausencia total de apetito, o el lado contrario, ¿no? De ir generando una obesidad mórbida que pone en riesgo, lenta, pero de una forma muy, muy segura, a la estabilidad física. Uh-huh. Y realmente vamos pensando en este tipo de conductas autodestructivas directamente en conductas de riesgo, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues es autodestructivo tomar, ¿no? Tomar alcohol, o es autodestructivo drogarse, pero realmente ¿qué es lo que acaba mostrándose justamente como una conducta autodestructiva? No lo podríamos ligar siempre hacia el uso de sustancias, esto es algo bastante importante de recalcar, sino más bien ante la actitud de lo que estamos haciendo. Es por eso que también una obesidad, ¿no?, nos puede llegar a generar muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque también es una conducta autodestructiva. Y esto nos cuesta un poco de trabajo ligarlo, porque nosotros vamos pensando en conductas autodestructivas también como si fuera, no sé, cortarnos las venas, o tal vez lanzarnos de un paracaídas. Este tipo de cosas se van ligando porque tenemos ahí el riesgo de frente totalmente y no vamos teniendo, digamos, como esta ganancia inmediata de placer, ¿no? Uno puede decir, pues bueno, pues qué placer va a tener alguien de estar tomando medicamentos y tomando alcohol al mismo tiempo, ¿no? No lo vamos ligando a esta actitud placentera, a esta recompensa de placer. Pero este es justamente el problema con la obesidad, porque nosotros empezamos a ponernos gordos, porque empezamos a indulgir nuestros gustos alimenticios, ¿no? Bueno, es que yo estoy a dieta, pero el pan dulce no me lo puedo quitar, ¿no? Bueno, es que ahorita me como una ensalada, pero esos chocolates que tengo en mi escritorio no me la van a perdonar si los sigo dejando ahí. Este tipo de cosas, justamente como provienen específicamente de la obesidad, provienen de hacer cosas que nos generan muchísimo placer,
es justamente lo que los hace más difíciles de detectar y mucho más difíciles de combatir en nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque podríamos ir viendo cómo está esta idea de que todos deberíamos de llevar una vida altamente saludable, ¿no? Altamente saludable, no fumar, no tomar, no comer en exceso, ejercitarse, no ponernos en situaciones de riesgo, utilizar la bicicleta. Como que tenemos muy claro cuáles son las cosas que tenemos que hacer para llevar una vida saludable. Pero acá el problema es que eso no nos da un placer inmediato. Podríamos decir, bueno, pues sí, yo puedo llevar una vida saludable, pero ¿y qué? ¿No? ¿Qué me está dando en este momento? En ese momento no nos está dando nada. Y ahí también podríamos ver cómo en nuestra capacidad de postergar se van a ir reflejando qué tantas de estas conductas nosotros vamos a ir adoptando como hábitos. De la misma manera el cigarro, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardamos como cultura para darnos cuenta que el cigarro efectivamente nos hace mucho daño, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Por fumarnos un cigarro no nos pasa nada. Por fumarnos 1000 cigarros no nos pasa nada directamente. No es como si tomáramos una botella de veneno y a los 2 minutos, a los segundos ya nos estamos torciendo de dolor. No, sino que es algo que gradualmente nos va a perjudicar la salud, pero no lo vemos directamente, no hay una correlación en nuestro pensamiento con este tipo de conductas, porque lo único que vemos en ese momento es el placer. No por comernos un pastel de chocolate o 3 vamos a subir 100 kilos en ese momento, ¿no? Tal vez nos va a dar una diarrea de aquellas, pero no vamos a subir todo lo que tendríamos que subir, sino que poco a poco se va subiendo la temperatura en lo que conlleva este tipo de riesgos para nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También estamos en nuestro teléfono celular por WhatsApp en el número 333 822 3208. Y estamos hablando el día de hoy sobre las conductas autodestructivas. Antes del bloque comercial le estaba comentando un poquito de lo difícil que puede llegar a ser identificar las conductas autodestructivas cuando éstas nos van involucrando directamente un placer. ¿Y esto qué quiere decir? Que ninguno de nosotros, por ahí dice, no hay tarugo que trague fuego. Y esto es una realidad latente dentro del conocimiento de la calle. Nosotros no hacemos cosas directamente para hacernos daño. Esto es una imposibilidad que tenemos como seres humanos. Esto hasta se puede hacer un debate alrededor, digamos, de nuestros grados de libertad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada en contra de nosotros. ¿Y esto cómo podría ser? Uno lo podría decir, bueno, pues cómo no, alguien que se suicida está haciendo algo directamente en contra de uno. Pues no por dañarnos. La mayoría de las personas que se van quitando la vida lo hacen justamente para darse un descanso, ¿no? En la idea de que hay un descanso en la muerte, porque en la muerte pues definitivamente no es que descansemos, sino que ya no hay nada, dejamos de existir. Y también hay personas que lo pueden llegar a hacer por venganza, lo pueden llegar a hacer por lastimar a las personas que están a su alrededor. Y en ese caso se está haciendo no por un bien, sino por nuestro propio placer. Estamos disfrutando el momento de hacerlo. Entonces, esto, como le digo, nos puede meter un poquito de interferencia en más o menos qué sería una conducta autodestructiva o no. Pero si lo vamos pensando de esta manera, hay muchas más cosas que podemos hacer nosotros para estarnos generando daño o que nos pueden generar un daño sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Esto, antes del bloque comercial, también le estaba utilizando este ejemplo de la obesidad. ¿Por qué? Pues porque no sabemos directamente que lo que estamos comiendo nos está haciendo daño. Nosotros no vemos ni sentimos nuestras arterias, a menos de que sea por una técnica médica bastante elaborada. Nosotros tampoco estamos sintiendo directamente, no es como si nos echáramos un garrafón al lomo, ¿no? en el hombro, y entonces empezáramos a caminar con 20 kilos más. No es algo que funcione de esa manera, sino que es gradual. Y al momento de ser gradual, nos va costando mucho más trabajo identificar. Pero no hay que equivocarnos. En todas estas conductas autodestructivas podríamos ir rastreando lo que acá tantas veces hemos mencionado alrededor de la pulsión de muerte, como es algo que va directamente a desligar y no necesariamente a destruirnos, sino a, ¿cómo lo podríamos decir?, encontrar nuestro fin por nuestros propios medios.
Esto es lo que se va entendiendo alrededor de la pulsión de muerte, porque no quiere decir que estemos buscando destruirnos inmediatamente, sino que lo que va sucediendo es algo que directamente por el placer nos lleva a la muerte. Esto es algo, como le digo, un poquito complejo de explicar y también de entender, pero podríamos verlo aún en más situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Alguien que vaya teniendo este exaltado sentimiento de seguridad, ¿a cuántas condiciones peligrosas se está exponiendo todo el día, ¿no? Estas personas que simplemente se cruzan la calle, no importando si está en sí o está en alto, desde qué lado se la cruzan. Uno podría decir, bueno, es que son muy abusados para cruzarse. No, también es algo que dentro de nuestro propio narcisismo vamos moviéndonos al pensar que no nos va a pasar nada. Por ahorrarnos 2 minutos, 5 minutos en un alto, o por subir un poquito un puente peatonal, Dios guarde, hombre, que vayamos a subir escaleras, imagínese cómo vamos a hacer ejercicio a la mitad del día. Pero estamos pensando que por guardarnos, como por ahorrarnos ese movimiento, estamos obteniendo algo. Y lo único que estamos obteniendo es ponernos en peligro directamente. Sí, claro, por no perder 5 minutos de la vida se pierden todos los que quedaban, ¿no? Todos los posibles que quedaban. Y verdaderamente, bueno, si hablamos de conductas autodestructivas, necesariamente estamos hablando de la pulsión de muerte, ¿no? Estamos en el terreno de la pulsión de muerte. Y esta se dice muchas veces que es silenciosa, ¿no? No es folclórica la mayoría de las veces. Uno puede ver otras patologías muy ruidosas, muy notorias, muy folclóricas, y lo que concierne a la pulsión de muerte es tan silencioso que puede pasar desapercibido, ¿no? Es como un hartazgo, como un cansancio, simplemente puede ir en ese sentido, ¿no? Esa desidia, sencillamente. Creo que puede ser tan silenciosa porque en realidad está tan íntimamente asociada a lo que podríamos entender también como una intención de estar vivo, que se puede llegar a confundir, ¿no? Si nos ponemos a pensar de una forma muy objetiva, estar vivo nos trae una serie de incomodidades, ¿no? Porque nos da, digo, incomodidades entre comillas, puede sonar absurdo, pero la realidad es que pues estamos expuestos a hambre, estamos expuestos a frío, estamos expuestos a desencuentros amorosos, estamos expuestos a desilusiones, etcétera, 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 ¿no? Y en general las cosas que nos mueven, que nos motivan, podríamos decir, y que pueden hacer pensar en una persona con un vínculo estrecho a la vida, que puede ser tener este vínculo con amigos, tener este vínculo con el trabajo, gustar de alimentarse, de hacer, de alguna forma se concluye en un estar deseando dejar de mantenerse en la condición de necesidad, ¿sí? Yo voy y me como un plato de algo que me apetece porque quiero dejar de desearlo, ¿sí? Extrañamos a alguien y nos ponemos muy contentos cuando le vemos porque estaba deseando dejar de que me dejara de hacer falta esa persona. Entonces, esto que está tan ligado a la vida, si lo vemos desde la pulsión de muerte es se describe como un deseo también, desde Piero Lanier, pero un deseo de no desear nada. Y en realidad eso es, en conclusión, el deseo. Deseamos llegar a conseguir ciertas cosas para dejar de necesitarlas, para dejar de estar en ascuas por ellas, para dejar de... Y en una dimensión ya muy extrema, este deseo de no deseo es deseo, a final de cuentas, de no estar vivo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Y les recuerdo que tenemos nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83, así como nuestro número celular para que se comunique con nosotros vía WhatsApp. El número es 333 822 3208. Estamos hablando el día de hoy sobre las conductas autodestructivas, comportamientos autodestructivos. Estábamos hablando antes del bloque comercial un poquito alrededor de la pulsión de muerte, cómo es este impulso que nos va llevando, como tú yo lo iba señalando, Gaby, a no desear nada, ¿no? Vamos pensando que ciertas conductas que son aceptables dentro de la sociedad están generando unos hábitos autodestructivos. Por ejemplo, pensemos en algo que es muy común alrededor del pensamiento de nuestro país en específico, ¿no? Cuando vamos hablando de la jubilación. ¿Qué pasa con la jubilación, ¿no? De alguna manera nosotros vamos pensando que es un regalo, como que es algún tipo de premio. Después de haber trabajado 30 años o hasta nuestros 60 años, nosotros podemos acceder a una jubilación. Dependiendo de cómo haya sido nuestro desempeño, nuestros ingresos, vamos haciendo un fondo de ahorro del cual podemos vivir el resto de nuestra vida sin trabajar. Y esto, si lo vemos en practicidad, pues realmente no tiene nada de malo. Uno podría decir, bueno, pues claro, es un descanso bien merecido, ¿no? Es la y aparte, tendríamos que pensar que es la vida laboral de la mayoría de las personas, ¿no? De sus 20 a sus 60 años, podríamos decir que una persona hasta desde sus 18, en una realidad también un poco distinta desde antes, ¿no? Pero es nuestra vida productiva. Ese es el tiempo que tenemos nosotros para trabajar, y después de eso ¿qué? ¿No? Realmente ¿cuál es la intención de eso? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya no vamos a trabajar? Pues ya no tendríamos que trabajar si estamos pensando en jubilarnos, ¿no? Porque bueno, de todas maneras vamos a estar recibiendo un sueldo. Y entonces, ¿qué queda? Y hay muchas personas que van construyendo su vida alrededor de esta supuesta jubilación, ¿no? Porque pues a nosotros nadie nos está asegurando que vamos a llegar a esa edad, para empezar, ¿no? No es como que si yo trabajo eso voy a pensar que voy a vivir lo suficiente. Y sin embargo, vamos construyendo hacia allá, vamos construyendo hacia lo que de alguna manera se va entendiendo como un momento casi paradisiaco. ¿Por qué? Porque imagínese ganar sin hacer nada, ¿no? Sin hacer nada se nos está remunerando. Y bueno, entre comillas también, ¿no? Porque entre que es un fondo de ahorro, que fue algo que se nos fue descontando de nuestro sueldo mes con mes, año con año, hasta que nosotros podemos tener una pensión, ¿no? Que sería como estarle dando mordiditas a ese fondo de ahorro poco a poco, hasta que ya no nos quede más nada. Pues bueno, pero acá la idea es ya no hacer nada. Y lo que nos vamos a topar muchas veces es que las personas al momento en el que llegan a su jubilación, si dejan de trabajar, enferman. Si dejan de trabajar, se empiezan a deteriorar de una manera tanto física como psicológica, y van teniendo un futuro muy poco alentador, ¿no? ¿Esto por qué sucede? Después de haber trabajado tanto tiempo, imagínense, qué desgracia, ¿no? En el momento en el que nos tocaba disfrutar, todo nos empieza a doler, todo nos empieza a parecer difícil, nos encerramos en casa, vemos que a todos los demás les van surgiendo necesidades y nosotros no podemos disfrutar de nuestro dinero. Y a final de cuentas lo que vamos viendo ahí es cómo no era realmente un plan hacia el placer, sino era un plan hacia el esperar nuestra muerte, ¿no? Se nos va quedando muy clara esta idea de que nuestra labor, nuestra misión en este mundo es producir, y cuando ya no producimos, ya no tiene caso vivir. Y esto es una situación realmente muy triste, no porque sea para todos, evidentemente hay personas que la pueden disfrutar de una manera espectacular, su jubilación, pero en todo caso, ¿cómo se nos va grabando esta idea de que o se trabaja o se disfruta de entrada? Y entonces vamos apuntando hacia el momento en el que dejemos de trabajar, y el trabajo lo vamos viendo de una manera muy negativa, le voy a decir, porque pensamos, bueno, es que me canso, es que no me deja tiempo para hacer lo que yo quiero, pero no vamos pensando que el que tengamos trabajo es efectivamente lo que nos provoca hacer otras cosas que no sean trabajar, porque cuando no trabajamos es muy posible que, dependiendo de cómo estemos estructurados, caigamos en un sueño, ¿no? Como en un letargo mortífero. ¿En qué? En que ya no nos tenemos que levantar para hacer nada, en el que ya, pues, ¿qué más da si como no como? ¿Qué más da si como de más? Pues ya no tengo que hacer nada, ya no me tengo que mantener de tal forma, ya no tengo que hacer, ya no me tengo que lavar, ya no tengo que... Y esto poco a poco nos va retirando y nos va exiliando de la sociedad, y no específicamente de la sociedad productiva, sino hasta de nuestros mismos amigos, de nuestros familiares,
porque esto seguramente alguien de nuestro auditorio se va a poder identificar. ¿Qué pasa con estas personas que de repente se dieron un año sabático al salir de la preparatoria o al salir de la universidad? Ya terminé mi universidad o ya terminé mi preparatoria, me voy a tomar un año sabático. Y con lo que se topan es que todo el mundo siguió su camino. Y en ese momento en el que nosotros diríamos, bueno, y ahora sí me voy a ir de fiesta todos los días, nos damos cuenta de que todas las demás personas que no hicieron lo mismo que nosotros siguen viviendo. Y nosotros nos sacamos, nos desinsertamos del flujo de la vida cotidiana. Y más que un descanso, se empieza a volver algo, si no estaba bien planificado, si no estuvo bien estructurado, se empieza a volver en una verdadera pérdida de tiempo. Y en una pérdida de tiempo no porque no estemos trabajando y deberíamos de estar trabajando, sino porque dejamos de construir en nuestra vida. Y es tan sencillo esto que dices que, bueno, a veces se deja de trabajar y como que ya no se encuentra obligación para hacer un montón de cosas, como si hiciéramos las cosas por obligación, ¿no? Digo, qué triste si durante todo ese tiempo se estuvo haciendo únicamente por obligación. Verdaderamente lo único que nos liga de una forma segura a la vida es el deseo, ¿no? Es el gusto por hacer las cosas. No, incluso, no tanto el resultado, porque muchas veces se va tras un resultado que al final termina no siendo satisfactorio, que no se encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto puede poner a las personas, bueno, pues al borde del suicidio, ¿no? De ya no querer más nada, porque entonces no se logró eso específicamente. No específicamente ir en busca de un resultado, sino el disfrutar el camino. En realidad nos imaginamos de pronto nuestra vida como muy trascendente, como una cosa que debería marcar un X o Y. En realidad es un trayecto, ¿no? Y es un trayecto que es, el trayecto en sí es la vida, no el final. El final es la muerte. Al final de cuentas, cualquier final, pues es la muerte. Entonces, si no se puede disfrutar el trayecto y poder recobrarse de las desilusiones, de las distintas desilusiones a las que nos puede enfrentar, pues entonces no hay una motivación que nos mantenga ligados de una forma muy segura a la vida. ¿Por qué? Pues como tú mencionas, ¿no? Muchas personas, pues yo no tengo obligación de levantarme porque ya no tengo que ir a trabajar, así que ya no lo voy a hacer. ¿Cuántas parejas no incluso se hace mofa de esto, ¿no? Pues ya no me tengo que cuidar porque ya estoy casado, porque ya estoy casada. Así que ahora sí puedo dejarme, ¿no? Puedo descuidarme. Bueno, ¿y qué? ¿Y la persona con la que estás no te gusta? ¿No te atrae? ¿O no quieres atraerle? No, como que no hay chispa en eso, ¿no? Ya nada más era objetivo cumplido, palomita y lo que sigue, ¿no? Entonces, esto se puede encontrar en distintos niveles en muchas personas y hay muchísimas personas que procuran, digamos que es como una lucha interna constante, ¿no? Entre una parte que quiere deslindarse de la vida y otra parte que quiere afianzarse a la vida. Muchas veces este tipo de estructuras, este tipo de personalidades, lo que hacen es agarrarse fuertemente precisamente de obligaciones, ¿no? Entonces pueden ser personas muy apegadas al trabajo, pueden ser personas muy apegadas a, esto es clásico, a cuidar de enfermos, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero un ambiente tan lúgubre, un ambiente tan denso para la mayoría de las personas, ¿cómo es que hay gente que tiene, dicen las personas, esa vocación, ¿no? Más que una vocación es una resolución, es un intento de solucionar un conflicto interno, ¿no? En donde se puede estar cerca de la muerte, pero de la muerte de otras personas, ¿no? Como para que esa parte que está tan sedienta de muerte, pues que pueda quedar satisfecha y al mismo tiempo no me mate a mí, ¿no?
Entonces, hay distintas formas en las que estas personalidades van estructurándose para lidiar con ello, pero a final de cuentas, si no está el factor de disfrutar la vida, siguen corriendo un peligro. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Hemos estado hablando sobre conductas autodestructivas. Les recuerdo, nuestro correo electrónico es desdetumirada@radiomujer.com.mx, y si usted nos está escuchando en la repetición, por ahí nos puede hacer alguna participación y nosotros con gusto podríamos darle respuesta ya que veamos su correo electrónico. Le recuerdo también que las repeticiones del programa son de lunes a viernes. No, más bien, ¿si es de lunes a viernes? Otra vez, mire, se lo iba a recordar y a mí ya se me olvidó. La repetición es a las 8 de la mañana entre semana, y los domingos ahorita ya no estamos transmitiendo la repetición, pero usted puede ver los programas grabados en nuestro canal de YouTube en Radio Mujer GDL. Simplemente se va a la página de YouTube y en YouTube busca Radio Mujer GDL, ahí le va a aparecer y busca nuestra lista de reproducción del programa Desde tu Mirada. Y antes del bloque comercial, seguimos hablando un poquito sobre esta idea de ir construyendo nuestra vida casi hacia una meta de descanso total. Y esto es una cosa realmente muy triste, porque si se fijan, de alguna manera se nos va armando dentro de la sociedad como que esa es la manera válida de vivir. Pero ¿en qué momento se volvió una manera válida para vivir el que nosotros trabajemos 30 años y después de eso nos retiremos a la oscuridad, a vivir comprando cosas de los infomerciales? Esto, en todo sentido, habla de cómo estamos inmersos en una sociedad de consumo, en donde la idea de nuestra vida válida es nuestra vida productiva, en el momento en el que podemos generar y en el momento en el que podemos... Esto nos va dando una falsa impresión de cómo tendría que ser nuestra interacción con las personas que están a nuestro alrededor, con las personas que están a nuestro alrededor, y justamente en cómo vamos planificando y disfrutando de nuestro tiempo en este mundo. ¿Por qué? Porque entonces, si no trabajamos, no valemos. Y cuando dejamos de trabajar y nos jubilamos, ¿no? Si corremos con esa suerte de podernos jubilar, nos va quedando este signo de interrogación. ¿Y ahora qué hago? Y no va a ser una cosa tan ajena, porque seguramente usted ya lo ha visto o lo ha vivido. Las personas, cuando van entrando a su tercera edad, empiezan a comprar una de cosas, pero una de cosas que uno ya no sabe ni dónde las están pensando meter. Ya tienen todos los catálogos de los productos estos de plástico, ya tienen todas las aspiradoras que funcionan de una o de otra manera, o con vapor o sin vapor, o con ondas electromagnéticas. Vaya usted a saber, cosas que no sirven para nada más que para hacer basura y estarlas guardando y gastar nuestro dinero en eso. Y esto va teniendo justamente este mismo sentido que le estaba diciendo anteriormente. Vamos validando nuestra vida alrededor de lo que compramos, alrededor de lo que consumimos. Si consumimos mucho, entonces quiere decir que seguimos todavía metidos en la sociedad. Fíjese cómo se puede llegar a sentir uno en este tipo de contextos, sin necesidad de que usted esté en su tercera edad, ahorita alrededor de los celulares, ¿no? Como el hablar de un celular o de otro, o de que si se tiene celular o no se tiene celular, o de que si mi celular hace esto o hace lo otro, nos va metiendo en un contexto. ¿Por qué? Porque todos últimamente tienen celulares. Y me lo mandas a mí, bueno, ya estamos hasta aquí en el programa, ¿no? Mándenos un mensaje por WhatsApp. Y si yo no tengo eso, ¿qué hago? Me empiezo a desconectar. Y me empiezo a desconectar a través de no consumir. Entonces, la única vía que tenemos para mantenernos conectados y en contexto con la comunidad es consumir. ¿Consumir qué? Consumir lo que se está consumiendo en el momento. Que si ahora se vende esto, eso es lo que compro. Es más, pensemos en estas ventas por catálogo. ¿Por qué acaban siendo tan exitosas, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues realmente si necesitáramos pues esos moldes, pues igual y los hubiéramos buscado en otro momento. Pero si se fija, todo esto que tiene que ver con ventas por catálogos y con ventas específicamente de persona a persona, es eso lo que se está vendiendo. Una interacción de persona a persona. El que alguien nos vaya a visitar a nuestra casa. ¿Cuántas personas no están esperando a que llegue la de los maquillajes, o la de la joyería, o la de tal cosa? Porque es la visita, ¿no? Porque
no vamos conectándonos de otra manera más que comprando y consumiendo. Y esto es algo realmente muy triste porque en todo sentido es lo único que le va dando validez a nuestro existir si nos vamos por ese camino. Y ese mismo camino es el que nos va diciendo que mientras estemos trabajando vamos a estar bien. Y cuando dejamos de trabajar ya no tendríamos que estar molestando a los demás. Fíjese cómo hasta dentro de nuestra sociedad están estas llamadas casas de descanso, ¿no? Una casa de descanso. ¿Por qué? Porque podríamos verlo como una alternativa bastante viable para personas que se van viendo en esas condiciones, ¿no? Que no tienen familiares, que no tienen nadie más y que ya no se pueden cuidar por sí solas. Entonces, pues bueno, pues voy a que me cuiden en algún lugar. Pero tantísimas personas todavía con sus facultades mentales, con capacidad de desplazarse, de hacerse a sí mismos, guardados en casas de descanso. ¿Por qué? Porque ahí guardamos a los viejitos. Ahí es en donde tiene que estar uno cuando ya estorba. ¿Cómo nos vamos haciendo ese concepto de que hay gente que estorba, ¿no? Como si fuéramos cosas, como si fuera la lámpara que ya no funciona. Y esto, una vez más, va por esta idea de que lo que nosotros vamos persiguiendo es descansar. Y si lo que realmente si lo que vamos buscando es descansar, lo que estamos buscando es nuestra muerte. Sí, y es que también la gente se va dejando, ¿no? Se va dejando como un mueble en desuso, se va dejando sin movimiento. Y esto le puede ocurrir a muchísimas personas, incluso jóvenes, ¿no? En verdad, si se pierde un cierto ritmo, como comentabas tú, José Luis, de pronto parece que en un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo que estaba a tu alrededor hace unos instantes, de pronto ya se movió hacia otro sitio lejano y ya no hay como un pretexto, digamos, o un puente que te conecte al mundo externo, ¿no? Cuando las personas que estudian, por ejemplo, bueno, pues tienen este ámbito, este escenario para convivir con otras personas, ¿no? Hay veces que no le gusta, pero eso llama muchísimo la atención, sobre todo cuando los niños dicen que no quieren ir a la escuela, ¿no? Esto es algo pues que debería ser alarmante porque un niño realmente no tendría por qué más que disfrutar ir a la escuela. Ya en un adolescente, en un adulto joven, pues hay otras circunstancias que pueden estar ya alrededor de su propia problemática, que pueden hacer más o menos agradable la estancia, pero en general vamos manteniendo ciertos contextos que nos sirven como un puente para estar con otras personas que algo en común tienen con nosotros, ya sea el interés en alguna materia determinada que estemos estudiando, ya sea el trabajo que estamos compartiendo, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando nos retiramos de eso y nos encontramos con las manos vacías, de lo que realmente te estarás dando cuenta es que en todo ese tiempo que estuviste circulando por el mundo, no estableciste ningún vínculo real, ¿no? ¿Cómo es posible que de pronto dejaste de trabajar en determinado lugar, por ejemplo, y te fuiste y dejaste de existir, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No hiciste amigos con esas personas? ¿No tienes ni un ápice de curiosidad por qué le pasó a fulanito o a menganita? No tienes sus teléfonos, no tienes un buen motivo para contactarlos, no tienes ni siquiera un vínculo lo suficientemente cercano como para sentir la seguridad de decirle, tengo ganas de verte, hay que hacer algo, ¿qué pasa? ¿No? Eso significa que estuviste ahí nada más como un autómata, ¿no? Que no estabas disfrutando nada. Porque cuando estás disfrutando algo, necesariamente haces algún tipo de vínculo. Es más, tú puedes estar escuchando o viendo algo en la televisión, nada más, así como si nada, y si ves algo que verdaderamente te interesa, a lo mejor vas a, no sé si es una receta, si es un cómo hacer una casita, cómo hacer algo, pues vas a sacar rápido un papel, un algo y lo vas a anotar para quedarte algo de eso, ¿no? Si en todo ese trayecto de tu escuela, de tu trabajo, de todos esos ámbitos en los que te estuviste moviendo con otras personas, no conservaste nada, entonces, ¿qué estabas haciendo? Y si ahora mismo
no estás conservando nada, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Cuando a uno le gusta algo, cuando uno está disfrutando eso, necesariamente como por reflejo, sin obligarse a, ay, voy a decirle a estas personas que necesariamente aparece. Entonces eso de entrada ya resulta preocupante. Por el día de hoy se nos ha terminado ya el programa, pero el día de mañana continuaremos hablando acerca de autodestructividad, así que no dejes de sintonizarnos en punto de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, muchísimas gracias a ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde, hasta luego.